El Ministerio de Hacienda presentó a los salvadoreños su informe de rendición de cuentas de junio 2016 a mayo 2017 y destacó que el principal problema de la situación fiscal radica en el pago de pensiones y urgió a los políticos a buscar acuerdos sobre reformas al sistema previsional. Como responsable de la administración de las finanzas del Estado y en el marco de la política de transparencia, el Ministerio de Hacienda presentó su informe de rendición de cuentas junio 2016, mayo 2017, que contiene los principales logros y avances obtenidos en la implementación de la política fiscal que busca mantener el equilibrio de las finanzas públicas y conservar la estabilidad macroeconómica del país. El titular de esa cartera de Estado sostuvo que pese al constante bloqueo financiero de diputados de Arena, se realizaron esfuerzos para cumplir con los compromisos adquiridos como Estado. También debo mencionar otros obstáculos como el no contar con financiamiento externo ni donaciones debido a la negativa de algunas fracciones políticas para la aprobación y ratificación en algunos préstamos y emisión de títulos valores. A este se le suman las constantes resoluciones emitidas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que limitaron seriamente la disponibilidad de recursos para honrar los compromisos. Esta dependencia gubernamental destacó avances en el área tributaria, financiera, aduanera, presupuestaria y administrativa. Entre logros destacables de este periodo podemos mencionar el acuerdo fiscal en noviembre del año 2016, cuyo propósito es la construcción de una agenda que asegure dicha sostenibilidad fiscal y un desarrollo económico y social inclusivo. Como partida de este acuerdo se logró la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que constituye un mecanismo para consolidar las finanzas públicas a través de reglas fiscales claras y así poder efectuar un programa de ajuste fiscal. En este ejercicio fiscal, los ingresos totales a diciembre de 2016 ascendieron a 5.343.7 millones de dólares, mostrando un aumento anual de 221.5 millones, equivalente a 4.3%, debido al crecimiento en los ingresos corrientes en 228.3 millones de dólares. Los ingresos están creciendo en los años anteriores en un promedio del 3%. Y este año están creciendo, esperamos que cierre el año en un promedio del 5%. Eso es importante porque se notan dos aspectos. El primer aspecto es que, sin duda alguna, los esfuerzos que han habido de fiscalización en temas aduaneros y en temas de impuestos internos han elevado los niveles de recaudación. Los ingresos tributarios al cierre de 2016 alcanzaron un monto de 4.238 millones de dólares, mostrando una variación anual de 119.9 millones, es decir, 2.9% más, debido al aumento en la recaudación del impuesto sobre la renta en 114.9 millones de dólares y por nuevas contribuciones especiales a la seguridad pública que totalizaron 55.6 millones de dólares. De manera específica, las principales fuentes de recaudación son las provenientes del impuesto al valor agregado, que registraron 1.853.9 millones de dólares, con un decrecimiento anual del 4.2%, equivalente a 80.4 millones, debido a la disminución de 9% en el componente IVA importación, ocasionada por los bajos precios del petróleo. Pues si ustedes ven los ingresos tributarios, luego del proceso de reformas que se llevó a cabo en la administración anterior, logramos hacer un aumento importante de la recaudación tributaria del 13 al 16%, pero como nos ha dicho la historia en estos temas de recaudación, luego hay un momento en el cual, a pesar de que se necesita, como lo menciona el Fondo Monetario, alcanzar en esta coyuntura ingresos del 17% del PIB, no se ha logrado, digamos, pasar de ese 16%. Los gastos corrientes fueron de 4.757.5 millones, resultando menor en 20.2 millones de dólares, es decir, el 0.4% con respecto al año anterior, debido al efecto combinado de incrementos en gastos de consumo e intereses de la deuda en 147.1 millón y 65.5 millones de dólares respectivamente, y por las disminuciones de las transferencias corrientes en 232.8 millones,
Dicha reducción proviene principalmente de los subsidios y devoluciones de impuesto. Aquí es importante resaltar, se dice mucho el tema de hay una disminución, hay un incremento de gastos, hay que quitarle esa grasa al gasto público y sin duda alguna hemos estado trabajando arduamente en este tema. Desde 2014 para acá hemos hecho una revisión muy fuerte del gasto, hemos promovido desde el Ministerio de Hacienda esfuerzos por disminuir y focalizar el tema de los subsidios, disminuir las transferencias, disminuir los bienes y servicios, y el resultado es que del 22% de gasto público que teníamos en 2013, ahora rondamos más o menos el 20-21%. En este periodo se adoptaron medidas para racionalizar y hacer más eficiente la asignación de recursos del Estado a través de la política de ahorro y eficiencia en el gasto público, priorizando las áreas sociales, tal como lo habían solicitado organismos financieros internacionales. Vemos cifras donde se nota resultados, se evidencia la necesidad de seguir trabajando, se identifican todavía algunas brechas. El titular de Hacienda explicó que la carga previsional continúa creciendo cada año, lo que ha propiciado una situación financiera difícil para el Estado en el pago de las pensiones, que ascendió a 519.9 millones de dólares, mostrando un crecimiento anual de 7.1%, representando el 1.9% del Producto Interno Bruto. Este tema requiere del mayor consenso político con la búsqueda de una solución integral y solidaria, porque debemos comprender que un acuerdo definitivo es lograr una reforma de pensiones que mejore las condiciones de vida de la población sin que las obligaciones provisionales recaigan en mayores obligaciones al presupuesto del Estado. Por otra parte, la deuda externa ascendió a 8.478.2 millones, representando el 31.6% del PIB, resultando mayor en 149.6 millones, equivalente a una tasa de crecimiento de 1.8% con relación al saldo registrado en 2015. Ahí tenemos la deuda externa e interna que vemos en esa lámina. Bueno, que por el momento estamos pagando el 77% del servicio de deuda, es deuda pública del año 2009 para atrás. Y el 22% del servicio de la deuda que ahora paga el Estado es de deuda del 2009 en adelante. Los titulares de Hacienda fueron enfáticos al afirmar que se requiere de un acuerdo serio entre los políticos sobre el tema previsional, debido a que es el mayor problema en materia fiscal, que sumado al bloqueo económico de la Sala de lo Constitucional y de partidos de derecha en la Asamblea Legislativa, ponen en riesgo el pago de los pensionados y generan un desbalance en las finanzas públicas.